Seguimos cumpliendo nuestras citas, cita previa, en este caso para hablar de nuestros oídos. Hemos vuelto en este caso a Sego Audición, estamos de nuevo con Álvaro Arlandis, pleno mes de agosto. Hablábamos el mes pasado de cuidar nuestros oídos. Vamos a hablar hoy de los problemas que genera esas pérdidas de audición en nuestra vida. Gracias de nuevo por recibirnos, Álvaro. A ti, Alberto, por venir de nuevo a verme. Bueno, importante que cuidemos, ya lo decíamos el mes pasado, nuestros oídos, pero cuando ya tenemos un problema de audición, que es algo que no sé si tenemos miedo a admitir muchas veces, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones, que parece que nos cuidamos la vista, pero el oído, bueno, pues yo me voy apañando y nos vamos acostumbrando. ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que, como te he dicho en otras ocasiones, yo estoy muy sensibilizado con el cuidado de la audición, porque lo he vivido en primera persona, porque he tenido problemas familiares con problemas auditivos y sé de lo que es. Y efectivamente, es una pena no reconocer que hay una persona que tiene una pérdida auditiva. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que hay personas que llevan gafas y no por eso están ciegos, sino que tienen un problema visual que hay que solucionar. Y cuando hay una persona que tiene un problema auditivo, lo ideal es reconocerlo y cuanto antes mejor para buscar la mejor solución, porque como te digo, si tienes un problema auditivo, no estás sordo. Se puede solucionar y la mejor manera es cuanto antes mejor. Pero es cierto que hay cierto pudor. Tú ponías el ejemplo ahora, yo como miope pongo gafas, voy por la calle, voy tranquilo, no pasa nada. Y a lo mejor tengo la sensación de que si tengo pérdida auditiva y voy con un audífono, la gente va a estar pensando, este muchacho iba a decir, este señor en mi caso ya está sordo completamente y no pues sé, mira, te tratan de otra manera. Sí, desgraciadamente es así y es una pena que pensemos en ello, pero como también comento muchas veces a mis pacientes y en otros programas anteriores también lo hemos hablado, se nota mucho más a la persona que tiene una pérdida auditiva que la persona que tiene un audífono. Hay audífonos tan pequeños e invisibles como este, por ejemplo, de aquí, que si yo me le colocara y me la adaptara, nadie se daría cuenta que yo tengo un audífono colocado. Y en cambio sí que se notaría que mi calidad de vida aumentaría. Por lo tanto, pudor, efectivamente lo hay, pero también es un poco por desconocimiento. Las personas no saben la gran mejoría en su calidad de vida que puede producir tener un audífono en todos los ámbitos, tanto sociales, laborales, familiares, y es una pena dejar de lado un poquito el tema de la estética, aunque como te digo, y como estás viendo, es que ni se nota. Es que ni siquiera estos, ¿no? Es que son muy pequeños. Sí. Porque esta es la parte que va conectada a nuestro oído, ¿no? Y claro. esto es lo que llevamos detrás de... Este audífono es un audífono nuevo, recién salido de fábrica, se puede decir. Lleva 1 mes y medio, 2 meses en el mercado. Es un audífono recargable, muy estético, muy pequeño, más que los anteriores. Tiene una cantidad de posibilidades enormes de conectarle al móvil, hablar por teléfono con ellos y lo que haría sería simplemente colocarte lo que es la parte posterior, el audífono, y el auricular estaría dentro del oído. Y ahora mismo, pues, ningún espectador seguramente sabría que yo tengo un audífono colocado en el oído. Por tanto, no producen interferencias con ninguno de los dispositivos que habitualmente. Estoy pensando en ir al cine. Al contrario, si es que además ayudan, incluso con algunos dispositivos. Por ejemplo, hablar por teléfono, te decía. El audífono se conecta con el móvil y puedes hablar directamente con el audífono, puedes escuchar música directamente. Tiene sistemas para ir al cine y a través de un sistema que tienen los propios cines, la mayoría de ellos, o en teatros o en museos, puedes recibir el sonido directamente del audífono. Interferencias ninguna. Hace muchos años, y quizás también un poco venga provocado el miedo que tienen las personas en adaptarse a audífonos, había personas que se ponían el teléfono cerca y pitaba, se ponían la mano o hacía ciertas interferencias. Todo eso ha desaparecido, eso ya no existe. El miedo, de verdad, ni en la calle, ni los ruidos, ni los coches, no hay ningún miedo, al contrario. Alta tecnología, soluciones para esas pérdidas auditivas a las que volveremos después, pero vamos antes a descubrir si tenemos pérdida auditiva o no. Decía yo, muchas veces pensamos que oímos bien, nos vamos apañando, aunque alguna vez digas, pues no escucho bien la televisión. O ¿cómo se detecta? ¿Lo detecta uno mismo? ¿Lo detecta quienes tenemos alrededor? Bueno, a ver, lo importante es que, sobre todo, a partir de cierta edad, es fundamentalmente hacerse un examen auditivo. ¿Cierta edad? ¿A partir de cuándo? Nosotros siempre decimos, los profesionales, los audiólogos, siempre decimos que a partir de 50, 55 años, una vez al año sería lo conveniente. Importante. Importantísimo. Pero sí que es verdad que también está claro y demostrado, y nos ha pasado a muchas personas, que los primeros que no se dan cuenta no son los pacientes. Los pacientes no son conscientes, porque están adaptados a oír así. ¿Quién se da cuenta? Pues la mujer, el hijo, la hija, los familiares más cercanos, porque son los que entablan una relación más personal con esa persona y se dan cuenta que algo le pasa a mamá, a papá, al hijo, quien sea, porque tienen dificultades de entender, de participar en conversaciones. Imagínate una reunión familiar donde la persona está con varias personas, varios familiares y no atiende a la conversación, se queda aislado. Es muy típico ver a la persona que se coge el plato, se pone a comer y no es capaz de responder o no sabe lo que le están diciendo. O, bueno, pues muchas circunstancias que ocurren que evidentemente al final el que está al lado es más consciente
que lo está sufriendo. O sea, que muchas veces podemos interpretar, pues mira qué callada es esta persona, o qué tímida es, o no participa, y sin embargo están ahí esos problemas. Estoy pensando también, alguien que tenga pérdida auditiva, que no lo tenga diagnosticado ni, por supuesto, tratado, está en casa, vamos a suponer una persona mayor, llaman al timbre, no lo oye, le llaman al teléfono, claro, no lo oye. Es que son tantas cosas que pueden generar una pérdida de calidad de vida diaria, ¿no? Tengo ejemplos diarios de pacientes que tienen este tipo de problemas. Y no es que lo tenga esa persona, sino que lo tiene el familiar. A mí me ha ocurrido muchas veces encontrarme con familiares desesperados, nerviosos, preocupados por llamar al timbre, llamar al teléfono, y su padre, su madre o quien sea en casa no le abre la puerta, simplemente porque no se entera de que están llamando al teléfono, al timbre. Y la preocupación que genera al que está abajo, en la puerta, llamando al timbre, es enorme. Es terrible, yo creo que se soluciona muy fácilmente y es una pena tener a la familia preocupada en ese tipo de situaciones. Por lo general se tiene una pérdida auditiva para todo tipo de sonidos, o puede haber una pérdida auditiva que unos sonidos los oigo, otros no, claro, los graves, los agudos, o sea, en mi vida normal, y eso a que yo me despiste y piense que claro, no tenga... ¿Por qué es importante venir a un profesional de la audición? Por eso mismo, porque efectivamente las pérdidas auditivas no son iguales en todas las zonas del oído. Entonces hay que discriminar muy bien dónde está tu pérdida auditiva. Tu pérdida auditiva puede ser en sonidos agudos, pueden ser graves, pueden ser medios, puede ser que no tengas pérdida auditiva pero en cambio tienes una falta de entendimiento, o al contrario, tienes pérdida auditiva pero el entendimiento es bueno. Entonces hay que hacer una serie de pruebas para ver dónde está tu problema. ¿Qué pasa con este tipo de sistemas? Este tipo de sistemas no son amplificadores. La gente también está equivocada. Si fuese un amplificador, no haría falta venir a un profesional en el cual valoraría tu caso en concreto. Este tipo de sistemas son como ordenadores pequeñitos adaptados para Alberto. Alberto tiene un problema auditivo y este audífono está preparado para el problema que tiene Alberto. Pero está muy bien que pongas ese ejemplo, porque a veces pensamos desde el desconocimiento que esto es como si yo ahora saco mis cascos inalámbricos, me los pongo y como oigo poco subo el volumen. No se trata de eso. No se trata de eso. De hecho, claro, tú dices adaptado a cada persona. Claro, y eso también es muy importante. Yo me encuentro muchas personas que incluso la típica persona que en casa no oye la televisión. ¿Qué hacen los familiares? Pues buscan soluciones, como es lógico. Una solución muy típica, ponemos auriculares. ¿Qué pasa con este tipo de auriculares? Esos auriculares son amplificadores y a lo mejor la pérdida auditiva la tiene desarrollada de tal manera que lo que está haciendo es, en algunas zonas, incrementando mucho el sonido, en otras menos. ¿Qué le está haciendo? Dañando el oído a largo plazo. E incluso voy a más, esa persona que utiliza auriculares, ¿qué le está pasando? Se está aislando del mundo. Y en este tipo de casos es importante el mantenimiento de las relaciones sociales. Está súper demostrado que tener relaciones sociales ayuda a que otro tipo de patologías, lo hablamos otras veces, de deterioro cognitivo, sea menor. Entonces, el no aislarte, el tener posibilidades de entender la televisión, de estar hablando con otra persona, un familiar que tengas al lado, te permite rodearte y que tu cerebro interactúe con mucho más fuentes, y eso te hace que otro tipo de problemas sean menores. Está, te iba a decir científicamente comprobado, pero la mejoría, por ejemplo, en pacientes, estoy pensando en Alzheimer. Sí. Ese deterioro cognitivo que igual también está acrecentando esa pérdida, claro, ese aislamiento, ¿no? Mira, o a la hora de que tengan un tratamiento, una terapia. Claro, yo tengo casos cercanos, pacientes que he tratado, de verdad, y de hecho antes daba muchas charlas y de hecho sigo dándolas en sitios y siempre pongo ejemplos. Y pacientes con Alzheimer, recuerdo un paciente muy concreto con Alzheimer, la respuesta fue fenomenal. ¿Por qué? Lo primero, porque ese paciente interactúa de otra manera. Ya notas cómo le cambia la mirada, cómo le cambia la información que recibe. Por tanto, su cerebro empieza a trabajar de otra forma. Pero efectivamente, una persona que tiene que sufrir un tratamiento del tipo que sea, si no lo oye bien, no lo va a desarrollar bien. En cambio, cuando tienes una audición correcta, hace que el tratamiento, sea Parkinson o Alzheimer, que además están vinculados con el deterioro cognitivo, sea mucho más efectivo y mucho más eficiente. La respuesta con un tratamiento adecuado influirá en nuestra vida cotidiana. Se mejora radicalmente. Hablamos de una pérdida pequeña de audición que yo no detectaba, que ahora me pongo un audífono, claro, y empieza a cambiar, parezco otra persona. Y además se nota instantáneamente prácticamente, de verdad, yo lo percibo de un día a otro, o en el mismo día, en el momento que hacemos las pruebas. Pacientes que están hablando con su familiar. Además, una cosa que yo siempre me gusta es que los pacientes nunca vengan solos, siempre vengan acompañados. Y hacemos pruebas in situ con el familiar al lado. Y la verdad es que la respuesta cambia ipso facto, es instantánea. Las primeras señales para que tengamos que acudir a ya has dicho que a partir de los 50
cojamos la rutina de Eso es. echar un vistazo a nuestro oído. Bueno, pues que nos echéis un ojo a nuestro oído, oídos. valga así la frase, pero a partir de los 50, pero habrá unas señales mínimas que en casa podamos detectar en nuestra vida diaria, A ver, lo que decíamos al principio, nuestra pareja, nuestros hijos. Claro, a ver, lo primero y fundamental es, a partir de cierta edad, la prevención. Como te decía, hacerte revisiones anuales. ¿Sobre todo para qué? Pues para que vengas a un centro auditivo o un especialista de la audición, otorrino, y te demos la enhorabuena. ¿Por qué? Porque oír bien, de verdad, que es tener una gran posibilidad de tener una calidad de vida mejor. Entonces, darte la enhorabuena para mí es muy satisfactorio porque estás oyendo bien y sé que no vas a tener problemas en un corto o medio plazo. Pero sí, efectivamente, hay signos que te puedan hacer manifestar que pueda empezar algún tipo de problema. Por ejemplo, típica persona que está en ambientes de ruido, un bar, un restaurante, una reunión familiar y no capta bien las conversaciones. Ahí está empezando a haber algún problema en tu sistema auditivo que hay que buscar la solución lo antes posible. Es un ejemplo, pitidos, ruidos que tienes en los oídos, la televisión. Si estoy en casa y en mi caso, mi mujer la pone al 7 y yo la tengo que poner al 10, pues evidentemente hay una diferencia importante. Y hay que verlo y valorarlo bien. Me estás preocupando porque eso me pasa a mí habitualmente. Siempre voy 2 puntos por encima con el mando a distancia para el volumen. Bueno, poníamos al principio de la conversación el ejemplo de quien va con gafas y no tiene ninguna sensación de que nadie le esté mirando y quien va con un audífono. Por seguir un poco comparando las dos cosas. Yo me compro unas gafas, si tengo que revisarme, me cambio los cristales con otra graduación. ¿Qué pasa con un audífono? Yo me compro este audífono de última generación, me vale para siempre, hay que adaptarlo, hay que reprogramarlo, ¿qué hay que hacer? Por eso es muy importante venir a revisiones. Yo siempre marco unas pautas de revisiones de forma periódica. Al principio con más frecuencia y según vaya la adaptación iremos extendiéndolas en el tiempo. Pero lo bueno que tiene este tipo de sistemas es que se pueden reprogramar y adaptar en todo momento. Es verdad que puede llegar un momento que la pérdida auditiva incrementa o haya cambios tecnológicos, que eso también ocurre, y por tanto al final es bueno la renovación. Normalmente en España, para que conozcan también un poco los espectadores, que los cambios no son a la ligera, normalmente se cambian los audífonos más o menos, o este tipo de ayudas, a los 6-7 años. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, hay unas investigaciones detrás muy importantes y el proceso de desarrollo suelen ser 4 o 5 años. Por tanto, la persona que lleva adaptado un audífono desde hace 10 años, seguramente le valga perfectamente, pero también hay cosas más modernas, más pequeñas, más cómodas, con otro tipo de versatilidades que te va a hacer inducir que tu sistema auditivo esté mucho mejor que el de hace 10 años. ¿Debes de cambiarlo? Bueno, pues cada persona debe ser libre para plantear si es el momento o no es el momento, pero también debes de acudir a un profesional que te asesore bien y que te indique si es un beneficio para ti o de momento es mejor esperar. ¿Dentro de 6 años esto será todavía más pequeño? Pues probablemente, sí. Probablemente. De hecho, como te decía, este es el audífono más pequeño que hay en el mercado y hace unos añitos no lo había. Igualmente, este audífono, como te decía antes, ha salido hace un mes y medio, 2 meses, el anterior era este y como ves la diferencia en tamaño es grande. Estos son recargables también, pero hay una diferencia importante en tamaño. Al final todo va cambiando, los sistemas electrónicos varían mucho, los sistemas de procesamiento de la señal varían mucho y por tanto lo que es el desarrollo de ese tipo de procesadores varía en un poco. Me quedan 3 cositas de seguir preguntándote. Una, la higiene. Primero la higiene del propio dispositivo, que supongo que es importante, y no sé si tenemos que tener un cuidado especial cuando nos ponemos un audífono de nuestro oído, cómo nos limpiamos nuestro oído. Vale, pues mira, la higiene, este tipo de sistemas se limpian muy facilito. Todos los días es un pequeño paño, limpiarlo un poco por encima, hacer una limpieza superficial de la parte que va dentro del oído y con eso es suficiente. Y luego, efectivamente, como decía antes, acudir a revisiones, porque el profesional va a ver si es necesario hacer otro tipo de limpieza más a fondo o no. Pero en casa, una limpieza muy sencillita, con un paño y nada más. Nuestro oído, en muchos casos el audífono lo que ayuda es a mantener el oído limpio. El oído se limpia solo. Yo siempre digo a todos mis pacientes y cuando he dado charlas que son frecuentemente que nadie debe tocarse los oídos. Lo mejor es que el oído se limpie solo y si en un momento dado hay algún problema, acudir a un profesional. En este caso, a un médico especializado que te pueda retirar los tapones y nadie debe de tocarse el oído por dentro. Hablábamos el mes pasado en la previa vacaciones de la limpieza de los oídos y decías, nada de bastoncillo. Nada de bastoncillo. Vamos a recordar lo que es muy importante, ¿no? Ahí nos podemos dañar. Pero nada de bastoncillos, nada de horquillas, nada de palillos. Te sorprendería la cantidad de anécdotas que tengo de utilizar horquillas dentro del oído, de utilizar... hace unos años me encontré con un camionero que se limpiaba los oídos con un palillo y tenía una perforación provocada por
por ese palillo introducido. Nada, no hay que introducirse nada en los oídos, ni bastoncillos. Los bastoncillos están preparados para la parte más externa, pero como digo, siempre lo mejor es dejar que el oído se limpie solo y si en un momento hay un tapón, acudir a un profesional. Vamos terminando. Hemos hablado de estos audífonos para adultos y para los niños. Pues también, para niños, incluso si para adultos es importante, incluso para niños más. ¿Por qué? Porque el desarrollo verbal y oral está en la audición. Hablaremos a lo mejor quizás más adelante sobre este tipo de desarrollos, pero la audición es fundamental en el desarrollo cognitivo del niño. Y por tanto, en niños cuando hay detectado una pérdida auditiva es fundamental provocar que la audición sea correcta. Este tipo de audífonos serán más o menos serios porque son para adultos, más o menos estéticos porque son para adultos, pero en niños están preparados para ellos. Son muy infantiles, con colores determinados, muy alegres y la verdad es que bueno, yo he tenido varias experiencias con varios niños y bueno, la verdad es que los niños están encantados cuando oyen, además se les cambia la cara igualmente, claro. Cuando oyen por primera vez a la voz de su madre en condiciones o al familiar o la televisión. Hay vídeos que corren por internet que si quieren los espectadores los pueden ver y la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo cambia la vida también a un niño. Así que son dispositivos chulos y estéticos para los más pequeños. Por cierto, si lo perdemos, sé que tenéis un seguro de... O sea, no es fácil perderlo, entiendo, porque no se cae, porque se ha hecho a medida, porque... En mi vida profesional, no sé, te aseguro... Ahora que habrá gente en la playa y de viaje, me lo deja en la mesilla. Claro, pero te aseguro que en mi vida profesional puedo contar los pacientes que lo han perdido con los dedos de una mano, te lo aseguro. Y son muchos años ya trabajando en la audición. Pero sí que es verdad que hay pacientes que vienen con miedo de, oye, si lo pierdo, ¿qué puede pasar? Bueno, pues siempre tenemos seguros que incluso la propia marca te ofrece para pérdida, para robos, para roturas, aumentos de garantía, con lo cual el paciente debe estar tranquilo, no debe estar preocupado porque son sistemas súper fiables, que no tienen que dar ningún problema y si en un momento dado el mayor problema puede ser perderlo, bueno, pues hay seguros que te lo garantizan. Pues estupendo, un mes más hemos aprendido mucho con Álvaro Arlandis, en este caso hablando de audición. Es audiólogo, está aquí en el Paseo Conde Sepúlveda número 41 en Sego Audición. Volvemos a coger cita y el mes que viene, en septiembre, pues nos volvemos a ver. La vuelta al cole. La vuelta al cole. Habrá que hablar muchos aspectos importantes de visión y de audición. Si te parece, hablaremos, si quieres, un poco de niños, de la vuelta al cole, de adultos cuando vuelvan a trabajar y desarrollaremos algún tema importante. Nos pondremos en marcha. Vamos a descansar unos días, a cuidarnos la visión y, en este caso, nuestros oídos. Nuestra audición es imprescindible para una vida de calidad. Gracias, Álvaro. A ti, Alberto, como siempre.